Muy buenas amigos de Vinx Televisión, amigos de nuestro programa L'Alderique. Hoy es nuestro tercer programa de televisión. Esta experiencia televisiva podemos atrevernos a decir que está cumpliendo sobradamente con nuestro principal objetivo, nada pretencioso, por otra parte, como en su momento comentamos que era el de divertirnos en primer lugar haciendo el programa para que ustedes a su vez se pudieran divertir. Les puedo asegurar que intentaremos mejorarnos en la medida que las semanas vayan pasando. Nuestros invitados y en ciertos casos los temas a tratar serán determinantes en el objetivo demarcado. Hoy a propósito veremos un ejemplo. Vamos con la cabecera, por favor. En nuestro primer comentario, a modo de editorial, la semana pasada hacíamos un guiño crítico y reivindicativo sobre esa fuente sin luz, sin agua y sin otros aditamentos que tenemos aquí enfrente, que hasta ahora tan cara nos está saliendo a los avilesinos, ya que ninguna de sus funciones está en el debido orden. Y hoy hemos de comentarles que un servicio de jardinería ha venido esta semana a hacer un trabajillo. Han querido aprovechar de la manera que se aprecia esas cosas que nacen de la tierra. Lo han recortado, han removido la tierra y se han marchado. Hoy, en este comentario, quizás estuviera mejor hablando de otro tema ya, como sería lo preceptivo, pero es que nos toman por idiotas, y de ahí mi reiteración. Espero sepan disculparme por ello. Comenzamos. Cerca de ti, en 33, 400 de Avilés, probarás las mejores hamburguesas que jamás hubieras degustado y de máxima calidad, así como otros platos y menús internacionales. Aquí, en 33, 400 de Avilés, muy cerca de ti. Te esperamos. Pues como antes, aquí estábamos una semana más desde este acogedor rincón que Ángel Rodríguez, su propietario, ha tenido a bien en cedernos. Estamos, como ya saben, en la cafetería 33-400, justo en la intersección de las calles Avenida de Alemania y Avenida de la Constitución, frente por frente de esa extraña fuente que aquí nos colocaron un día y abandonaron de la mano de Dios. Cocina internacional, cocina variada, cocina mediterránea y sobre todo calidad, mucha calidad en lo que se ofrece en este local. Ángel y su equipo les esperan aquí en 33-400. Como antes decíamos, el éxito del programa va a radicar en los invitados y los temas que con ellos tratemos. El caso de hoy, dos personajes y temas a tratar, y los temas a tratar creemos será uno de esos casos. Buenos días, Rafa. Buenos días, Juan. Buenos días, Alfredo. Julián, ¿cómo andas, compañero? Muy bien. Vamos a comenzar esta entrevista. Vamos a comenzar con Rafa Balbuena. Rafa Balbuena es sobradamente conocido de todos ustedes, sobre todo aquí en Avilés, donde estamos. Él es periodista, es licenciado en Geografía
e Historia, ejerce su profesión aquí en Asturias, donde ha sido redactor de varios periódicos, medios de comunicación, El Comercio, La Moda Avilés, La Información del Bajo Nalón, La Voz del Trubia, El Nora. También perteneció al staff de la revista Atlántica 22, publicación que en sus 10 años de existencia constituyó un referente de independencia y rigor en el ámbito informativo de la región. Hoy Rafa está aquí con nosotros porque viene a presentarnos su revista, que aunque ya en el número 2, como ahora nos comentará, vamos a saber de qué se trata su revista Cantábrica. Y para ello me gustaría empezar por esgrimir ante ustedes, el número 1 de la revista, que es este número, y empezar la entrevista pues con las preguntas que ellos mismos se hacían en el primer editorial de la revista, que decía algo así como lo que sigue: una revista de las de antes, en papel, en pleno siglo XXI. ¿Qué sentido tiene una publicación de las de antes? Y para descubrir el norte de España, en un mundo globalizado donde las fronteras se difuminan y la velocidad es la norma, en la era de los móviles e Internet, es decir, en 2023, ¿tiene alguna razón de ser una revista hecha en Asturias sobre temática de la cornisa cantábrica? Estas son las preguntas que se hacían en el editorial y que me gustaría que hoy, si no todas, la mayoría nos contestará. Rafa, con la revista, con Cantábrica. Buenos días, Juan. Buenos días, compañeros, aquí en la mesa de este Alderique. Bueno, la respuesta es que ¿qué sentido tiene? Tiene todo el sentido del mundo, por la simple razón de que en la comunicación no entiende de soportes, sino de contenidos. Dicho esto, yendo un poco a la cuestión de por qué Cantábrica es en papel, pues por el simple hecho de que, aunque en su día, por ir un poco, digamos, a términos generales, en la feria del libro de Frankfurt en 2007, alguna de esas lumbreras del marketing llegó a anunciar que el libro en papel, no las revistas, el libro en papel tenía los días contados a 3 años vista, año 2007, en beneficio del ebook, que las tabletas y los dispositivos electrónicos se iban a cargar el libro en papel y que el libro en papel iba a ser en 3 años una rareza destinada a las tiendas de antigüedades, a los recuerdos del pasado. Hoy todo el mundo sabe que cualquier dispositivo electrónico de más de 2 años es una antiguaya y que en realidad lo que prevalece es el conocimiento. Llevado a esta cuestión, ¿por qué una revista en papel? Por el simple hecho de que, aunque sea una perogrullada, no necesita un dispositivo electrónico para ser reproducida, pero también es una reivindicación de la lectura lenta. Por un lado, por así decirlo, del patrimonio artístico, cultural, natural que nos rodea, se presta a ser impreso en papel. Primero, para lo que es la lectura reposada de una publicación trimestral como es Cantábrica. Por otra parte, el hecho de que sea en papel le da un plus, digamos, vamos a llamarlo un poco pedantemente, de fisicidad, que sea palpable, tocable y que realmente sirve para un poco para reivindicar y distinguirse de lo que son los productos que salen habitualmente en la tableta. Que me parece que la tableta, el dispositivo móvil, el ordenador, es el centro de todo. Por suerte o por desgracia, no. Y de hecho el papel tiene mucho recorrido, lo ha tenido. Y aunque ha tenido una época de esplendor durante unos 50 años en el que las revistas, los periódicos en papel eran los reyes del mambo, ahora, lógicamente, después de la llegada del medio digital, pegó un bajonazo tremendo. Ahora tendemos a ir un poco hacia la estabilización. Sabemos que nos movemos en una liga de pequeño rendimiento o de pequeñas ventas, pero hay que, lógicamente, optimizar tanto lo que es la cantidad de información como su contenido, como el ámbito en el que nos movemos. Por eso Cantábrica, una revista en papel que se circunscribe en sus contenidos al norte de España, concretamente Asturias por operatividad, parecía lo más idóneo. Tenemos ese precedente que fue en su día Atlántica, que funcionó muy bien, y la verdad es que, teniendo en cuenta la respuesta que hemos tenido del número 1 y ahora del número 2 recién salido del horno, es una... Aunque no olvidáis el tema digital, ¿no? Porque, claro, porque hacéis también digital, ¿no? Claro, a ver, es que vivimos en el siglo XXI. Y uno no puede intentar asirse al siglo XX con uñas y dientes. Es decir, somos conscientes de que vivimos en un mundo en que el digital y lo físico tienen que convivir. La clave no es que haya dos medios, sino cómo deben convivir. En el momento que tengamos una clave en que el papel sea complementario de la web y la web
por su parte también lo sea del papel, en ese momento se tenderá a buscar un equilibrio. ¿Qué ocurre? Que para eso hay que aquilatar muchísimo tanto lo que son las previsiones como realmente los objetivos y sobre todo el sentido de por qué sacamos en papel unos contenidos que en teoría salen en la web. Pues por la simple razón de que en el papel, lo que tenemos en el papel no sale en ninguna parte. Lo que hay en la edición en papel de Cantábrica solo sale en Cantábrica. Lo que unificamos, hay que decir, la realidad está ahí fuera y la reflejamos aquí, porque no dejamos de ser un medio de comunicación. La cuestión importante es que lo que tenemos en Cantábrica es único, no sale en la web, no sale en ninguna otra parte y le da un sentido de un plus a lo que es un gasto de papel, que no es un gasto, es una inversión, porque además es un papel ecológico, sostenible, cuidamos realmente toda esa cuestión para que no sea simplemente un papel que se gasta como si tal cosa, no. Todo lo que sale en Cantábrica, todos los contenidos, tienen un sentido, porque es el propio sentido del papel. ¿Qué sentido tiene hoy sacar una publicación? Que aporte algo. Pues sencillamente nosotros nos dedicamos a esa cosa tan básica. Aportamos lo que los demás no aportan. Incluso dais un paso más allá porque es coger la revista y apreciar calidad, sin haber visto sus contenidos, ni mucho menos, pero es coger la revista y ver calidad en ella, ¿no? Luego os preocupáis mucho, por lo que he visto en estos dos números, del detalle, sois detallistas, sois buenos fotógrafos, porque la fotografía, y ahí hay un profesional de la fotografía que es Julián, la fotografía de las revistas es muy buena, la calidad de las fotografías. Quiero decirte que es un compendio de cosas, ¿no, Rafa? A ver, es que por otra parte, esto es muy importante decirlo, la revista la hacemos profesionales, es decir, básicamente profesionales de la comunicación, del periodismo, de la enseñanza, es decir, pues como es una revista trimestral, su fin no puede ser competir con otros medios, sino realmente buscar su espacio propio. Y en ese sentido, tenemos profesionales de la información, de la comunicación y de la divulgación que saben de lo que hablan, que hacen un producto cuidado, que está cuidadosamente diseñado para que sea bonito, porque realmente también es una reivindicación de la revista como un formato a caballo entre lo que es la propia publicación que tenemos de la revista de toda la vida y el libro, un poco en una especie de tierra de nadie, que no es tierra de nadie, que está teniendo su hueco, pero todo hecha por gente que aprecia lo que hace, fotógrafos profesionales, como la portada de Julián Rus exactamente, que básicamente encierra un contenido que está cuidado. Básicamente el efecto estético que tiene está, por así decirlo, orquestado. Eso lo dice, en este caso, la persona que dirige la revista, que soy yo, básicamente porque mi papel aquí constituye básicamente poner en orden el talento de una serie de colaboradores que me consta que ponen lo mejor de ellos y el resultado está a la vista. Ordenar muy buenos textos, porque tengo que decir que el equipo que tenemos de colaboradores es para estar orgulloso de ellos, de colaboradores de redacción, y en fotografía, desde luego, cualquiera que tenga ojos en la cara puede ver que contamos con profesionales de aquí, de Asturias, y también del resto del norte de España, de Cantabria y del País Vasco, que dan un trabajo excelente. Y para mí, personalmente, es un honor contar con un trabajo así y que ellos quieren colaborar con nosotros y aportar sus datos para un patrimonio que, por otra parte, está ahí, al alcance de todos, que es de todos. Julián, un par de reflexiones, preguntas. Vamos, lo primero, cuando en su día, hace ya un año casi que hablamos de la revista, yo no la vi hasta hoy. Y me sorprenden dos cosas. Primero, para mí ya esto no es una revista, es un libro como Dios manda. Y luego es la calidad del papel. Todo esto va a llevar unos costes muy elevados. Bueno, exactamente. Esa es una cuestión. No hay que dejar tampoco de lado el lado empresarial. El papel hay que cuidarlo básicamente, primero, para que sea reciclado, para que tenga los estándares de calidad que soporte una buena fotografía y que no la desvirtúe. Segundo, que además de ser ecológico, que su impacto en carbono y en cloro sea el mínimo, que sea asequible. Y la verdad es que también fue un trabajo buscar la calidad, el gramaje adecuado de un papel que reúna esas cuestiones y el presupuesto adecuado también. Por eso también la colaboración que hemos tenido con la empresa editora, Gosuma, nos ha ayudado muchísimo a escoger un papel que sea sostenible y también el sistema económico. Es decir, básicamente, volvemos a lo que hablamos antes, el techo de una publicación ahora ya no es solamente buscar un techo de público, sino también un techo económico que lo permita ser, digamos, sostenible, digamos, y mantenible en el espacio. Claro. El tema ecológico, que luego Alfredo tendrá que decir algo también sobre... Vamos a ver, el papel hay que talar muchos árboles para... ¿No? Alfredo, es que la visión global de estos asuntos es efectivamente global. Consiste en el arco entero hacer que cuadre, que no se vaya de presupuesto, porque se puede obtener papel muy ecológico a un precio muy alto. Luego se puede obtener un papel de muy alto gramaje y de buena calidad ecológico, pero también que reúna una capacidad económica que es sostenible, porque este número son 104 páginas, el número 1 eran 100.
también hay que tener una cuestión. Nuestra revista es trimestral. Cantábrica tiene que durar 3 meses de ciclo de lectura. También hay, pero bueno, no solamente son los 3 meses que tiene de vida entre uno y otro. Es básicamente que los contenidos son atemporales. Hay que decir a los oyentes porque esta revista es trimestral. Trimestral. Que no lo habíamos dicho, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión es que... tengan en cuenta la gente que nos está viendo. Exactamente, pero bueno, es que una de las cuestiones también básicas de los contenidos de Cantábrica es que son mayormente atemporales. Es decir, están ahí, porque como estamos haciendo una reivindicación y lo que queremos es que la gente salga a conocer lo que tenemos aquí. Un poco de publicidad, que esto tampoco se habló. ¿Qué canales? ¿En qué canales está metido esto? ¿Cómo se distribuye? Se distribuye lógicamente por librerías. Por librerías es el punto de venta habitual. Lógicamente también en nuestra página web tenemos la venta personalizada online, y luego está el tema de los suscriptores, que cualquier persona que quiera suscribirse puede hacerlo entrando también en la pestaña de suscripciones de nuestra página web, que es cantabrica.net. Dicho esto, Cantábrico.net. Cantábrica.net. Tomen nota. La cuestión es que la venta de la revista, lógicamente, es un pilar de la financiación de este proyecto, pero por otro también, lógicamente, también está publicidad, con lo cual, básicamente, la revista es no solamente un llamamiento a la parte empresarial, ni mucho menos. Básicamente, como es un llamamiento al patrimonio de todos, el interés es patente. Es decir, cualquiera que abra la revista pueda recorrer esos escenarios que salen dentro, que van, en este caso, desde el Camino de Santiago, como cierto, como bien señaló Carlos Guardado en el último programa aquí, estamos pasando justo por un punto del Camino de Santiago. En este caso, en la revista hablamos del Camino de Santiago primitivo, pero, como suele decir el dicho, todos los caminos dan a Roma y también a Santiago. Bueno, pues arrimo las con mi sardina y digamos que en este primer número, el artículo central, con fotos de Julián Rus y texto de Xavier Eguiguren. Prácticamente no la veo. Está muy bien, ¿eh? Claro, bueno. Metida y, claro, esto se sostiene siempre con colaboraciones, anuncios y compras. Sí, bueno, también es verdad que los beneficiantes son discretos también, que es una cosa que también se agradece. Que la revista no esté, aunque tiene publicidad, no sea una publicidad invasiva, que está también hablada con ellos. No es nada invasiva porque casi no la aprecias. Claro. Y la cuestión es básicamente que encaje, lógicamente, todo estéticamente. También la publicidad como parte de un todo. Insisto que la revista tiene un concepto de eso, que apuntas muy bien como libro, pero es un poco, digamos, una especie de cajón desastre en el sentido de que no es ni revista ni libro, sino todo lo contrario. Es también, digamos, una especie de catálogo, si lo podemos llamar así, una especie de guía. Es decir, porque volvemos al tema del papel. El papel suele decirse normalmente que lo aguanta todo. La cuestión es que lo aguante bien. Y en este caso, tengo que decirlo sin ningún tipo de falsa modestia, que Cantábrica es digna de sostener lo que propone, y a la vista está que si miran los contenidos, que van eso desde el Camino Primitivo de Santiago, que pasa desde Oviedo por Salas, por la Asturias Central, por el suroccidente hasta Fonsagrada, hasta un viaje que hacemos gracias a nuestro colaborador Fermín Rodríguez de la Universidad de Oviedo, que va en el buque Creoula desde Avilés hasta el Algarve. Básicamente lo que contamos es real, es decir, no hay elucubraciones, no hay opinión, que es una cosa que quiero recalcar. En Cantábrica no hay opinión, ¿por qué? Porque hoy, precisamente, lo que nos sobra es opinión. Y lo que queremos aportar, como bien sabe Alfredo en este momento, son datos, es información veraz. Y que cada lector, en contra de lo que algunas personas piensan, el lector siempre es mucho más inteligente que el redactor y siempre entiende mucho más de lo que hace el redactor, para que el lector opine y se forme una opinión. Ya no se trata de crear opinión, sino de que el propio lector tenga argumentos para defender o no lo que piensa, y que se quede su propia opinión. Ese es el verdadero respeto al lector, tratarlo como una persona capaz a los lectores en general, no solo a uno. Es difícil que hoy en día algo de este tipo no esté politizado o vaya por la vertiente de izquierda, de derecha, y no. Curiosamente, hoy el acto más político que existe es no dar proclamas políticas, es apelar al conocimiento individual y que cada persona decide lo que tiene que hacer. El verdadero llamamiento a la libertad no es darle realmente una pauta de haz esto o piensa esto o defiende lo que nosotros defendamos, es que cada uno de nosotros tenga argumentos para opinar y que se sitúe donde quiera. En realidad la libertad y la democracia es eso, que tú tengas la capacidad de saber dónde estás y en qué sitio te ubicas y cuál es tu opinión al respecto. Y en ese sentido tengo que decir que Cantábrica, en la modestia de nuestras posibilidades, busca, digamos, dar al lector, a los lectores, argumentos para poder decidir lo que tiene. Y eso, en realidad, hoy es el acto más político y más reivindicativo que existe, más allá de realmente de dar un meeting, un speech, sino realmente dar el dato y que a partir de ahí, el que tenga la verdad a mano, que la coja. Una cuestión, Rafa. Este es nuestro tercer programa y seguimos aprendiendo en el día a día, incluso corrigiendo según qué tipo de errores hayamos cometido en los anteriores, ¿no?
Con Cantábrica, en estos dos números, quizás sus contenidos sean incluso ya, si no diferentes, sí que estarían aumentados. ¿Cuáles son las diferencias básicas entre el número 1 y el número 2, que seguramente existe esas diferencias? Totalmente. El número 1, para empezar, tiene, entre comillas, pequeños pecados primerizos. A ver, un número 1 siempre, cuando lo sacas, siempre estás sacando, aunque lo saques a contrarreloj, tienes muchísimo tiempo para hacerlo, tienes tiempo para meditar una serie de historias que muchas veces das por acertadas y que luego al final pueden serlo o no. Dicho esto, la diferencia, la primera es evidente en el volumen. El número 1 tenía 96 páginas, el 2 tiene 104. 8. Permíteme un segundín solamente. Eli, por no ser discriminatorio, a Adri también le ponemos una toniquita de estas, ¿vale? Esta chica tan guapa que ven ustedes es cubana, se llama Eli y nos atiende todos los días que grabamos este programa. Muchas gracias. Seguimos, Rafa. Bueno, la diferencia es básicamente que los contenidos del número 2 siempre se hacen un poco, bueno, de cualquier publicación, se hacen un poco cotejando la respuesta de la primera, porque claro, volvemos al tema digital y al tema del papel. Tú el primer número, lógicamente, haces un formato, haces un borrador en PDF, así que en la tableta te funciona de una forma. Cuando lo tienes por fin en la mano, pues bueno, el resultado es, hablamos de la fisicidad, tiene un resultado totalmente diferente y en base a eso ves un poco la fase final de tu primer trabajo y luego te planteas qué es lo que quieres para el segundo. Pues en el segundo la idea fue, lo primero, ensanchar lo que es el arco geográfico, ya que nuestro primer número iba desde Portugal hasta Cantabria, ahora lo expandimos más hasta Navarra. ¿Por qué? Porque surgieron colaboradores en este primer tramo del número 1 que ofrecían contenidos para ello, vimos temas interesantes y en realidad lo que llama el planillo de contenidos, lo que lo constituye, es el interés que suscitan las propuestas que llegan. Al número 2 llegan propuestas nuevas, con lo cual decir, básicamente la labor de selección básicamente consiste en uniformar mínimamente los contenidos para que cuadren dentro de lo que es el esquema estético de Cantábrica, y los contenidos que son eso, el patrimonio cultural, artístico, turístico, gastronómico, es básicamente guiarlos por ellos. Luego es un poco como quien dice, tú una paella cuando la preparas no la puedes modificar, vas cogiendo, digamos, un gusto y una textura que es la que coge. Tú lo que tienes que hacer es, mientras la cocinas, es básicamente que no salgan los márgenes de lo que se supone que es una paella. En el momento que la sirves ya tienes la paella hecha, que sabrá un poco diferente a la de la primera, a la segunda, pero seguirá siendo paella. Y en este caso, nuestra paella, nuestra fabada, nuestro pote, básicamente consiste en que dices por aquí, pero de repente dices, voy a meter este artículo entre este y otro. Exactamente. Si un día en vez de berza tienes castaña, pues haces el pote con castaña en vez de con berza. Pues por ahí va la historia, básicamente, pero que sepa siempre que tenga el mismo sabor y que haya un elemento unificador, y creo que en este sentido lo hemos conseguido, vamos, no sin problemas, pero sí con resultados. ¿Qué tiempos manejamos, Rafa, incluso de rentabilidad de la revista? Es decir, seguro que el número 1 no salió rentable, como no sale ningún número rentable, ningún producto rentable. ¿Qué tiempos manejamos para buscarle rentabilidad a Cantábrica? De mano, igual que a un gobierno se le dan 100 días para que demuestre más o menos, no digamos ya su valor, sino por lo menos sus intenciones, sus cartas de juego, a un proyecto empresarial cualquiera, yo creo que lo menos que se le puede dar es un año. Teniendo en cuenta que Cantábrica es trimestral y queda para 4 números, la viabilidad se busca mínima a un año. En ese sentido, lo que puedo decir con mucho orgullo es que el número 1, con muy pocos recursos que tenemos, hemos vendido pues casi cerca de 500 ejemplares de una tirada de 700. Es decir, teniendo en cuenta que se vende a 15 euros el ejemplar, los resultados han sido muy esperanzadores, y el número 2 en realidad está dando ahora sus primeros pasos, con lo cual todo es ver cómo va caminando. Pero desde luego, el primer año vamos un poco a seguir esta línea en la que estamos trazando, 4 números que tenemos presupuestados para sacar. Veremos cómo salen y a partir de ahí, en realidad, en el mundo actual, la visión a más de 3 meses vista es casi una cosa totalmente difusa. Vamos ahora en este momento a ver cómo circula la revista durante un año, y a la altura de febrero-marzo de 2024 haremos un balance y decidiremos qué se hace, qué no se hace. Y bueno, pero bueno, el futuro es el que nos lleve esta asignatura Cantábrica, que por otra parte también quiero apuntar que el nombre de Cantábrica tiene una connotación no solamente como de mar Cantábrico, sino de mar en general, un poco como vía de comunicación, porque nos extendemos mucho como mar
quiero decir, el mar muchas veces es frontera, de hecho así lo contamos en el reportaje antes que hablamos del Algarve de Fermín Rodríguez. El mar es frontera, pero también vía que une a los pueblos, con lo cual hay un llamamiento a los centros asturianos que siempre tienen, tanto en el número 1 como en el 2, tienen una entrevista al presidente de un centro asturiano, y a ellos también nos dirigimos porque son en realidad nuestros mejores heraldos, no de Cantábrica, sino de toda Asturias, fuera de nuestro ampliando límites, ¿no? Porque compromiso fuerte, por él. pero bueno, dado lo que decíamos antes, no hay una ideología clara, sino hay un fomentar quizás, ¿no?, la cultura cántabra, digo cántabra porque ahí entra Santander también un poco, ¿no? ¿Qué parte cuánto se volcó un gobierno en algún tipo de ayuda, tanto de uno como de otra región? ¿Se presentó o no se presentó? ¿Se pidieron ayudas de algún tipo? La verdad es que mira, Porque mira, hay que reconocer lo que, y esto no me doy el emprendo de decirlo, que el día que nuestro editor gráfico, Imanol Rimada, se encontró al presidente del Principado, Adrián Barbón, le dio la revista. El presidente no tuvo empacho en colgar en su Instagram una foto de Cantábrica así, presidiendo muy sonriente con ella y en Vimenes. Y la verdad es que tuvimos un subidón no solo de presencias en internet, sino de ventas interesante. Curiosamente, Adrián Barbón, y esto hay que decirlo en su honra, sin ningún tipo de pleitesía, sino simplemente porque es un hecho, tuvo el detalle de comprarse otro ejemplar de la revista y regalárselo a Revilla, porque en ese momento Revilla estaba con él en Vimenes. Y Revilla, cuando vio la palabra Cantábrica, como dicen, le pone. Pues se dijo que le ponía y se lo llevó. Si hizo caso o no, es una buena pregunta que me acabas de hacer, y le haremos un llamamiento a Revilla a ver si llegó el de Canónicos, porque además en este número... Además, dentro de lo que cabe, esto es algo altruista. Volvemos a lo mismo, no hay ideología política, no hay segunda intención. Es que en realidad el político, en tanto que funcionario público, trabaja por el bien común. Y entonces si los acercamos a un político que dice estar interesado, yo tengo que fiarme de que el político dice la verdad. Muy directamente relacionado, perdona Rafa, con la opinión, y resulta que en la revista lo que no hay es opinión, por lo tanto, miel sobre hojuelas, ¿no? Eso mismo, y también tengo que decirlo en beneficio de él, y ya Adrián Barbón sí destacó en su posteo en Instagram que el hecho de que no teníamos opinión, y creo que en este caso es una cosa que hay que reivindicar, tanto el de no brindar opinión sino datos como un elemento formativo, porque a ver, yo también vengo del mundo de la enseñanza y comprendo perfectamente que la enseñanza no es, igual que la política, no es predicar, sino muchas veces dar trigo. Y en este caso, la labor formativa, esa huella de maestrillo que me queda a mí de Cantábrica, de enseñar y de divulgar, es una parte esencial, digamos, de la misión de la revista. Y que, a ver, todas las empresas tienen una misión y un objetivo. En este caso, la misión divulgativa consiste básicamente en eso, en proporcionar información y datos fehacientes. Y volviendo al tema antes de Revilla, de Cantábrica, como diría el emérito, me llena de orgullo y satisfacción, lagarto, el hecho de hablar de que tenemos un reportaje verdaderamente inédito, porque yo no lo he visto en ninguna publicación, sobre las ermitas rupestres de Valderredible, en Cantabria, en la frontera con Burgos, que es un lugar único en España donde se concentran del orden de una treintena de capillas excavadas en la roca. Y les es una historia muy interesante, que con el reportaje gráfico de Verónica Martínez Güell, una fotógrafa también de Cantabria, muy avezada en ese tipo de historias, que la verdad te cuento. No tenía ni idea. Yo tampoco, y cuando lo vi quedé alucinado, es decir, como en un radio en una zona de un diámetro de igual de 20 kilómetros tenemos en medio de una red de paredes de arenisca, está todo lleno de capillas en las que cabe gente, otras que son simples hornacinas, y puedes hacerte una ruta en un día, si el tiempo es bueno, en el que estás viendo pues un viaje desde el románico al románico tardío en medio del monte. Básicamente que hay como que dices de las cabras, y contra las cabras, porque hay cabras en medio, te encuentras una especie del pasado del medieval que alucinas. Y yo tengo, están excavadas en la roca. Sí, excavadas en la roca, como son rocas de cierta blandura, y lógicamente corren el riesgo de que la erosión se las lleve por delante, lo cual yo supongo que al señor Revilla le interesará mucho, digamos, conservarlas, porque bueno, evidentemente todo el patrimonio que sufre la erosión. Revilla ya es una institución, pero ahora Revilla no pinta nada ya, Rafa. Bueno, da igual, lo que sea. Es decir, el gobierno cántabro. El gobierno, exactamente. La cuestión es básicamente que el patrimonio, que es importante, que es de todos, que no se pierda. Y muchas veces solemos, digamos, echar la culpa al hombre. No tenemos que olvidar que el agua es uno de los elementos más blandos y más duros a la vez, también se puede llevar, y esas rocas se las puede llevar con todas las tormentas o lo que sea, y es un llamamiento también a las autoridades. Exactamente. Ojalá esta revista tenga el éxito, en principio, que merece, por el gran trabajo que detrás de la revista existe,
por la diferencia que hay notoria sobre otro tipo de publicaciones, y a ver si de una vez por todas, asturianos y españoles en general, dejamos de ser Quijotes y apoyamos verdaderamente proyectos como el de Rafa Balbuena con su revista Cantábrica. Cuéntanos algo, y así queda aquí como exclusiva. Los periodistas que sois tan amantes de las exclusivas, de las cosas, unos más que otros, efectivamente. Cuéntanos qué diferencia, que estoy seguro que la habrá, qué diferencia hay todavía entre el tercer número por salir y los dos anteriores. ¿Cuál va a ser un matiz básico? Déjanoslo aquí como exclusiva, hombre. Pues esto tendrías que preguntárselo sobre todo a Emanuel Rimada y a Juan Vega, que son los editores y mis compañeros en esta aventura. Más que nada porque, si me apuras, y no estoy tirando balones fuera, sino todo lo contrario, el número 1 era muy mío, es decir, estaba muy trazado por mis intereses. En el número 2, ellos ya ejercieron más la labor de editores a la hora de seleccionar contenidos, de trazar un poco, digamos, la tonalidad que iba a tener un poco lo que es la información en los contenidos. Y también Sergio Iónic, el diseñador, junto con los fotógrafos, puso su parte, digamos, gráfica para hacerlo. Si primero era color amarillo mostaza, este lo puso en un tono más verde agua. Realmente, y ojo al canto, nunca mejor dicho, que el canto, si tiene este dibujo, es por algo, ¿eh? Es parte, digamos, del diseño. Básicamente es un trabajo de equipo en el que, digamos, que mi opinión va diluyéndose en lo que es un poco, montan ellos un poco, digamos, una base, y entre todos le vamos dando forma. Sí puedo adelantarte que vamos a ahondar realmente en el asunto lusista, en el sentido de tener más hermandad y más contenidos con Portugal. Vamos a centrarlo también mucho más, por así decirlo, en lo que es un poco la presencia marítima del Cantábrico en Cantábrica, y realmente vamos a ahondar un poco en la misma beta, pero haciéndolo un tono un poco más otoñal y marítimo, porque está previsto que salga en noviembre, y darle un tono un poco más acorde a esa época. A partir de ahí, lo que sí puedo decir es que va a haber más y mejor. Va a haber más contenidos, también más contenidos de Avilés, de Oviedo y de Gijón, un poco como centro, y a la vez también añadiendo un poco el elemento rural, equilibrándolo. La búsqueda es la del equilibrio en las coordenadas en las que estamos, y desde luego haciéndolo, despersonalizándolo, y que no sea la revista de Rafa Balbuena, porque otra cosa no lo es. El celo en la información es éxito, es futuro, porque bueno, cualquier boca chanclas pues a lo mejor suelta esa exclusiva. Yo esperaba que Rafa no nos diera hoy ninguna exclusiva al respecto, por eso, porque es celoso de su trabajo, celoso de su información, y ahí desde luego, para mí, en mi opinión, radica muchas veces el éxito. Sí te puedo adelantar, Juan, por aquello que ya veo que me vas tirando, que en el nuevo número, que aunque acabamos de sacar el número 2, ya lo estamos cocinando, van a salir unos cuantos personajes, alguno de ellos que acabará saliendo aquí, pero son personajes que abarcan desde Galicia hasta, lógicamente, Asturias, Cantabria, País Vasco y Portugal, el norte de León, pero sobre todo, más importante, son personajes que tienen muchas cosas que decir. Uno es un célebre guitarrista de aquí de Asturias, otro que puedo adelantar es un colectivo que puso en su día en solfa, nunca mejor dicho, y que dio la vuelta al ámbito cultural de Oviedo de una forma que desgraciadamente desapareció y que hoy es un recuerdo, pero que merece la pena reivindicar. Quiero decir, un colectivo que puso Oviedo en el mundo de los festivales del cine, del jazz, de la música, de las actividades culturales, mucho antes de que llegaran estos San Mateos de colorines. Y por otra parte, también adelantando un poco tus contenidos, decir que esa presencia marítima va a ser un número muy cantábrico en el que vamos a poder ver Asturias desde la costa. Asturias y norte, pero no desde la costa, sino de la costa hacia adentro, y aéreamente también. Creo que con eso te digo bastante. Estupendo. No deja de ser la exclusiva pretendida, con mucho celo todavía, porque no nos desvela grandes cosas, pero al final creo, como dije anteriormente, que en cualquier proyecto es donde efectivamente radica el éxito. Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, dime. Es que yo soy el que corta aquí. Dime. Bien. Dos cocinas, una para ti, déjame decir una cosa. Como decimos en la cornisa cantábrica, sobre todo algunos pueblos marineros, apunta maneres, no cambiéis.
no cambiéis sobre todo a esa vena política. Nada más. Despide, Juan. Vamos a hacer, como decíamos, una pequeña pausa ahora para un minutín de publicidad y a la vuelta, muchas gracias Rafa, muchas gracias por la presentación de la revista. El tiempo pasa inexorable y además en algunos casos muy rápido. Hemos consumido media hora de programa y a la vuelta, repito, estamos con nuestro amigo Alfredo Hanguren hablando de algo desgraciadamente hoy muy en boga, como son los incendios forestales en España. Volvemos en un minuto. Cerca de ti, en 33, 400 de Avilés. Probarás las mejores hamburguesas que jamás hubieras degustado y de máxima calidad, así como otros platos y menús internacionales. Aquí, en 33, 400 de Avilés, muy cerca de ti. Te esperamos. Bueno, de vuelta en publicidad, mejor dicho, y habiéndonos comprometido en el corte con la presencia de Alfredo Hanguren, vamos directamente a ello. Antes, si me lo permiten, vamos a dar dos pinceladas acerca de tu currículum, Alfredo. Él es doctor en biología y profesor del área de zoología del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo. Ha impartido clases de grado y máster en universidades de Estados Unidos, Portugal, México, Cabo Verde e incluso Gran Bretaña, incluyendo 6 años como profesor de conservación y manejo de la biodiversidad en la University of Andrews en Escocia. Su investigación se ha centrado en cuestiones relacionadas con ecología evolutiva y de la conducta, en los últimos años poniendo el foco sobre especies invasoras. Luego, que no se nos olvide, Julián, hacerle una pregunta sobre especies invasoras a Alfredo, a ver si es o no la cuestión. La que tú piensas, ya te digo yo que es invasora. Vale. En este momento participó de un proyecto internacional sobre divulgación y transferencia de conocimientos con publicaciones, charlas y participación en eventos de cultura científica. Podríamos seguir el currículum de Alfredo. Terminar con un apunte. Él es presidente y pertenece lógicamente a Geotrupes, un grupo biológico que aboga por el uso del conocimiento científico en las medidas de gestión y conservación de la biodiversidad tan de moda hoy en día. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Juan. Repito que seguiríamos el currículum, pero tampoco es cuestión. Juan, qué pequeñín me siento cuando te leo el currículum, lo lees, me quedo pequeñín aquí. Tampoco es cuestión. Bueno, al final es la vida, Julián. Al final esto es la vida. Unos son, otros no, otros son calvos, otros tienen melena, en fin. Sería como la revista de Rafa, que lo importante es el contenido. Pues eso aquí, lo importante no es las cosas que digas en el papel, sino que diga yo aquí, que hagan sentido y que... Ni más ni menos, Alfredo. Bueno, pues desgraciadamente, indirectamente, estás de moda. Estás de moda, desgraciadamente, por eso, porque abrimos los telediarios con noticias desesperantes acerca de los incendios. En Asturias los hemos sufrido muy recientemente. Contéstame a algo muy difícil de contestar, entiendo yo, pero que en el siglo que vivimos, con la tecnología que tenemos, ¿qué podemos hacer para prevenir los incendios, Alfredo? A ver, el tema de los incendios es muy complejo, muy complejo y muy multifactorial, ¿no? Si no fuera complejo no sería un problema, ya lo habría resuelto alguien.
Bueno, a mí, por una parte, me gustaría decir que los incendios en Asturias, de los que hablábamos el otro día y tal, son una cosa completamente diferente a lo que estamos viendo en los telediarios, de lo que está pasando en Canarias, o lo que está pasando en Canadá, o lo que pasa en Hawái. Son incendios, es fuego quemando vegetación, básicamente, también casas y otras cosas, pero básicamente fuegos quemando vegetación, pero son muy diferentes, tanto en causas como en consecuencias. Entonces, yo creo que es importante separar, ¿no? Solo un apunte muy rápido, pero no hay fuegos en Asturias ahora. El otro día había uno, se veía una columna de humo en la cordillera. Los fuegos son en invierno en Asturias. Eso ya te dice una cosa. O sea, hay un dicho, sobre todo entre los ingenieros forestales, y es que los incendios se apagan en verano, pero se previenen en invierno, ¿no? Eso no es verdad en Asturias. En Asturias los fuegos son final del invierno, principios de la primavera. ¿Por qué? Porque son provocados. Pues son todos provocados por determinados individuos de un determinado colectivo con un interés que se acaba traduciendo en interés económico, ¿no? Entonces, en Asturias habría que abordar el problema de una manera, perdón, en Canadá de otra, y luego abriendo un poco el foco, o abriendo mucho el foco, estos incendios que están ahora de moda, como tú decías, que están en las revistas y que están en las revistas, perdón, se me fue la olla con la revista de Rafa, que están en los telediarios y que están en boca de todos, en realidad es una de las muchas predicciones que los científicos llevamos años, muchos años, décadas, hablando que vamos hacia un cierto abismo, ¿no? Vamos hacia una crisis, o a varias crisis, estamos metidos en varias crisis, climática, de biodiversidad, si quieres también energética, y las cosas que predicen los modelos de los científicos, que ya te digo, desde hace muchas décadas es, bueno, va a aumentar la temperatura, también va a haber un cambio en los regímenes de precipitaciones, va a haber sequías y va a haber inundaciones. El otro día salía también unas inundaciones llevándose casas y árboles y, bueno, más allá de cómo traten los periodistas la información, ¿no? Lo que es inusual y lo que en realidad siempre fue usual, pero de pronto nos lo venden como algo inusual. Aparte de matices de esos, que daría para hablar mucho, bueno, pues los incendios, el tamaño, la virulencia de los incendios, es una de las predicciones de qué va a pasar si seguimos en la ruta en la que seguimos, ¿no? Y es lo que se está viendo. Lo mismo que fenómenos climatológicos como huracanes excepcionales, los aumentos, récords de temperatura, el hielo, todas esas cosas no las estamos oyendo ahora ni siquiera en el siglo XXI por primera vez. O sea, estas cosas se están hablando desde los años 80. Lo que pasa es que a la mayoría de la población por aquí le entraba y por aquí le salía. Porque, bueno, o sea, por las razones que sean, también podemos analizar eso, ¿no? Y hay una parte muy importante, aunque esto es una cosa lateral, en la calidad de la comunicación por parte de los científicos. Los científicos somos muy malos comunicando. Los científicos comunicamos las cosas, o sea, tú piensas que tú estás sentado en el salón de una casa y alguien te dice, oye, la casa se está quemando. Se está quemando el piso de arriba y esto va a colapsar. Y te lo dice sentado tranquilamente y te enseña los datos de temperaturas y de cómo el material... Y entonces, bueno, si el que me está diciendo eso está aquí tan tranquilo, ¿sabes? Los científicos no gritamos. Últimamente sí hay un movimiento así, pero no gritamos y decimos, oye, hay que salir de aquí, que la casa está ardiendo. Oye, que estamos al borde del abismo, ¿no? Lo estamos comunicando mal. Yo creo que lo hemos comunicado mal. Lo hemos comunicado como comunicamos los científicos, entre científicos. Y estás en un congreso, todavía no hay científicos, y explicas, y presentas los datos, todo el mundo lo entiende y todo el mundo lo ve muy claro. Pero esto es un problema que requiere... Me fui mucho de los incendios, pero y también los incendios. Es un problema que no es un problema biológico, es un problema político. Político social, si quieres, depende cómo definamos las palabras, pero es un problema de gente, de personas y de personas tomando decisiones. Te voy a hacer una pregunta que claro. me voy a ir del tema, pero no me voy a realidad. Venga, fui yo el que me escapé. No, está bien todo, porque el cambio climático es uno de los principales, por decirlo de una manera, entre comillas, culpables de los incendios por las temperaturas, etcétera. Sí. Yo te quería hacer dos preguntas. La primera es, los pirómanos también existen, ¿no? Porque siempre tratamos de echarle las culpas al dueño de aquel monte que necesita quemar porque va a recalificar, porque va a no sé. Un pirómano es un enfermo mental. Sí, totalmente. Y el Para que mí es un asesino. Y el que causa un fuego con una intención concreta, que utiliza el fuego como herramienta legal, ilegal, criminal, lo que sea, pero como herramienta, ese no es un pirómano.
ese no es un pirómano. O sea, lo que dice el fiscal, lo que dice de Asturias, lo que dice la Guardia Civil, o sea, el Seprona en sus informes anuales, todos se nos hacen informes sobre causas de los incendios en Asturias. Y bueno, depende de los años, pero por encima del 80% son incendios provocados por ganaderos para generar pastos. Palabras del fiscal, no mías, no palabras de un ecologista, no, palabras del Seprona, de la Guardia Civil. Luego hay uno que lo hace por venganza, luego hay uno que lo hace porque está como unas maracas. Otro que se le escapó haciendo una también, se le fue, accidentales, sí, exacto. accidental. Estás quemando unos rastrojos y de pronto se te va, pues a lo mejor cometiste la imprudencia de quemarlos el día que no era, ¿no? Pero bueno, accidentes, todo eso. Pero eso no es el gordo de los incendios en Asturias, estamos hablando. Entonces, pirómano no es lo mismo que el que causa un fuego. El que causa un fuego es un incendiario y el pirómano es uno que está como unas maracas y lo mismo te quema una casa que un coche que un ocalital. Perdona, personalmente vuelvo a decirte que son verdaderos asesinos porque a veces también muere mucha gente, bueno, claro, incluso bomberos, claro, brigadas. Claro. Perdón, Rafa, en esa confianza que nos profesamos, me gustaría que también sacaras tu perfil periodístico y hicieras también alguna pregunta o cualquier cuestión a Alfredo. Pues muy bien, te agradezco, Juan, que me hagas ese ofrecimiento, porque le quería preguntar una cuestión a Alfredo, presente al hilo de lo que acabas de decir. En Asturias no se ha abierto el debate, el verdadero melón de los incendios forestales, precisamente hasta que no se ardió el monte al lado de casa. Es decir, esta pasada primavera, que es realmente cuando realmente el fuego llegó a más de las puertas de la casa de alguien, desde entonces el debate es cuando realmente, perdón por el chiste, está candente. La cuestión es esa, básicamente en el momento en el que ese efecto que he visto que muchas veces que los periodistas caemos en el sensacionalismo y los científicos un poco, digamos, en lo gélido, decir, de los datos puros, realmente cuando el debate cala es cuando le llega a la gente a... No sé qué nos va a tocar. Exactamente, por si acaso. Estamos lógicamente en un momento idóneo presente para plantear, después de haberle visto las orejas al lobo o haber visto el lobo en la puerta de casa, realmente cuáles son las claves para que eso no se repita. Porque de hecho hay una cosa que también, como cualquiera que ve las noticias sobre los incendios, se da cuenta que al final siempre hay una coincidencia. Los daños económicos que se valoran en el incendio en Valdés, en la zona de Tanes, en el Naranco, en Ribadedeva, se valoran en... Es decir, al final hay una cuestión, lógicamente, está el daño ecológico, pero siempre aparece la coletilla que me parece muy interesante en ese sentido. La valoración, la estimación, que no es una estimación, de daños materiales cuantificados en tal cantidad. Realmente ahí está la madre del cordero del asunto. Es muy interesante que lo lleves ahí. Bueno, la cuestión de cómo si se puede, ¿no?, valorar cosas como hablabas tú también antes de patrimonio natural, ¿no? ¿Cuánto vale la Catedral de Oviedo? No se puede, ¿no? ¿Cuánto vale el bosque de Muñellos? No se puede. O sea, no se puede. Eso es patrimonio y el bosque de Muñellos o un bosque que hay aquí subiendo a la Degollada, ¿no? O sea, ¿cuánto vale eso? Es muy difícil y probablemente es muy mala idea cuantificarlo económicamente. Yo siempre, cuando hablo de incendios en Asturias, siempre digo que la clave, en mi opinión, puesto que la mayoría son provocados y prácticamente todos, y la mayoría son provocados con una función concreta, es desincentivar el beneficio. O sea, no tanto, o sea, estoy pensando en economía, no tanto en lo que se pierde, sino en quién gana algo. Se pierde todo eso que era de todos. O sea, se quemó ese monte, eso era de todos. Es decir, que ese monte, si ahí había un monte, un brezal, o sea, lo que llaman matorral o maleza, pero eso es un brezal, eso es un ecosistema con un montón de especies que dependen de eso, ¿no? Bueno, aguas abajo, los que viven 5 kilómetros aguas abajo del río al que va a dar esa ladera, esa gente va a tener consecuencias de que se quemó eso arriba. Están perdiendo. No lo cuantifiquemos en económico, pero alguien ganó porque se quemó eso. Entonces, yo creo que la clave, o una de las claves, es desincentivar eso. Hay más, pero desincentivar eso, o sea, que nadie gane con eso. Y una forma es tomar medidas legales. En Asturias, como el resto de España, había una ley, que era la ley de acotamientos, que decía que un terreno quemado no se podía hacer nada en 10 años. 10 años. Todavía es poco tiempo para que se recupere un ecosistema, depende del tipo de fuego, depende del lugar, porque esto es muy variable, pero bueno, 10 años. Ahí 10 años no se puede hacer nada. No se pueden meter cabras, no se pueden hacer chalés, no se puede hacer nada. Bueno, esa ley, estando el Partido Socialista, lo siento, voy a hablar de política, estando el Partido Socialista en el gobierno, el PP solicitó eliminar esa ley y el PSOE votó a favor de la propuesta del PP, votaron todos los partidos a favor de eso, excepto Podemos, izquierda, derecha, todos excepto Podemos votaron a favor de quitar la ley de acotamientos. Para mí era una ley muy buena y muy lógica, es decir, esto se quemó, esto se deterioró, no tanto por
castigar al culpable, sino por desincentivar esa actuación y además permitir que eso se recupere. O sea, porque la naturaleza se recupera. La naturaleza, pese a nosotros, se recupera. Cuando nosotros nos vamos, la naturaleza se recupera. Chernobyl, un accidente nuclear, o sea, bosque completamente arrasado por la radiación, o sea, es que no te puedes imaginar un infierno peor. La zona de exclusión de Chernobyl es de lo mejor conservado que hay en Europa en este momento. Si ahora te pusiera en un brete, si ahora te pusiera... Yo vengo a que me pongas en todos los bretes que tú quieras. No, pero vamos a ver, contestando con un sí o con un no, y sin ser político. Eso me hace más difícil, pero... Eso es, con un sí o con un no. ¿El monte no se toca? Claro que se toca el monte, ¿cómo no vamos a tocar el monte? Vamos a ver, me explico. Con el monte. No, soy gallego, pero por una cuestión de... Estás explicando mal, Juan. Por una cuestión de incendios de por medio, ¿el monte se toca o no se toca? A ver si te entiendo. Para prevenir incendios no hay que tocar el monte. O sea, Asturias. así de taxativo. Así de claro. Así de taxativo. ¿Puedo hacer yo la pregunta en otros términos? Sí. Espera. Un segundo. ¿Estamos hablando de un bosque o de un cultivo? Porque son Estamos hablando de monte en general. Aquello que se incendie. Pero es que es distinto. Espera, hay un matiz. Tú tienes una huerta de lechugas, porque un monte explotado, un cultivo de pinos o de eucaliptos, o una zona que se le está dando un aprovechamiento, que se está utilizando, ahí está la clave. Esa zona es como una huerta de lechugas. Pues tienes una huerta de lechugas, no la puedes dejar, tendrás que quitar los caracoles, hacer algo con los caracoles y quitar las hierbas malas. Es una huerta de lechugas. Pero entonces es un terreno que tú estás explotando para una cuestión. Hay que distinguir eso. No es lo mismo un bosque que una plantación. No es lo mismo un monte que nadie está usando, que se está recuperando y que necesitamos, que un sitio en el que hemos decidido que lo vamos a utilizar para producir alimentos. En un sitio que hemos decidido vamos a producir alimentos, tendrás que quitar las hierbas de tu huerta. Te voy a meter no una, tienes Alfredo. huerta. Te voy a meter una. Venga. El monte. Tanto Julián como Rafa querían hacer la pregunta de diferente manera. A ver, ¿cómo es? No, le voy a poner una coletilla nada más, porque ese es muy amplio, ¿no? Pero le voy a poner una coletilla. También el monte cerrado, lleno de brezo, del que se alimentan las abejas para hacer la miel de brezo, también es un cultivo, ¿o no? No, yo no conozco ningún cultivo de brezos. No. Bueno, otra cosa es que alguien haya un aprovechamiento. Claro. Pero entonces ahí vamos a la clave de todo el tema, ¿no? La clave de todo el tema para mí es ordenación territorial. Es decir, necesitamos comer, necesitamos vivir en algún sitio, necesitamos recreo, espacio para actividades, y necesitamos, y esto es muy importante, y esto es lo que se olvida la mayoría de la gente, necesitamos destinar una parte del territorio a biodiversidad. Porque tenemos un problema muy serio de biodiversidad. Los pulmones. Entonces, necesitamos destinar una parte a que haya ecosistemas bien conservados. Pero un ecosistema bien conservado no necesariamente es un ecosistema metido en una urna. Es decir, un ecosistema bien conservado tiene muchas más funciones que un ecosistema degradado. Esas funciones se pueden traducir en servicios ecosistémicos. Y esos servicios ecosistémicos son servicios ecosistémicos para las sociedades. Uno es, lo que decía antes, sujetar el terreno, prevenir a gallos. Otro es hacer miel. Entonces, si el ecosistema está sobreexplotado, si el ecosistema está demasiado alterado, produce menos servicios a la sociedad en general. Y no solo los que viven, que tienen las colmenas a 50 metros del brezal, sino un ecosistema bien conservado tiene consecuencias a escala global, si quieres, pero desde luego muchos kilómetros aguas abajo. Es decir, saliéndome de los incendios totalmente, pero por poner un ejemplo de servicios ecosistémicos. Los embalses de Caso, o sea, Tanes y Río Seco, me salía Caleao, pero el de Caleao no llegaron a hacerlo nunca, afortunadamente, proporcionan agua casi a la mitad de la gente de Asturias. Pero ahora han puesto unos pantalanes allí, porque alguien va a sacar un interés turístico allí, y piraguas y no sé qué, y vamos a hacerlo navegable. ¿Qué va a pasar con la calidad del agua de ese embalse? Va a bajar. ¿Vamos a beber agua de peor calidad o vamos a poner una depuradora para limpiar el agua? ¿Quién va a pagar esa depuradora? ¿Quién se beneficia? ¿Dónde ponemos el...? Lo que pasa es que no estamos considerando esas cosas. No estamos considerando que los ecosistemas
la biodiversidad proporciona servicios a todos. Eso no lo vemos, solo vemos el tarro de miel o el queso, o que tiene que haber tarros de miel y queso. Ostras, no soy fan yo del queso con miel, pero no puede ser todo eso. Entonces, tenemos que plantearnos como sociedad, y los políticos en Asturias no lo hacen, ni unos, ni otros, ni los demás allá, ningunos, tener el valor de plantear ese debate. De plantear el debate no, de decir, tenemos que ordenar el territorio y tenemos que decidir que esto lo queremos conservar y aquí no se puede hacer esto. Es que yo toda la vida lo hice ya. Pero es que, como decía Rafa antes respecto a otra cosa, estamos en el siglo XXI, los parámetros son otros, estamos en varias crisis muy gordas y muy serias. Se están extinguiendo especies, estamos perdiendo el planeta y eso tiene consecuencias. Entonces, perdón. No, pues es que, presente, al hilo de esto que comentamos, presente, la pregunta que te quería hacer es yendo un poco hacia atrás y planteándolo, ya que no se puede medir cuánto cuesta un monte quemado. Te hago la pregunta de otra forma, un modo más difuso, porque supongo que tendrá una respuesta mucho más concreta. ¿Para qué se quema un monte? ¿A fin de qué beneficios puede plantear la quema de un monte? Aunque no sepa cuánto, ¿cuál es la motivación de esos incendios provocados y hacia dónde van? Porque me temo que eso es poner el dedo en la llaga y realmente, más que el efecto de la quema, que es gravísimo, es la consecuencia última, cuando en términos económicos, no ajustados, solamente digamos intencionales, sino de lo que es un plan de lo que, en resumidas cuentas, ¿para qué se quema un monte? Bueno, según yo no soy, iba a decirlo cuando me presentó Juan, no soy ni muchísimo menos experto en incendios, yo soy un ecologista y yo hablo como ecologista, ¿no? Creo que tenemos un problema ecológico muy serio y los incendios son un problema muy serio, y para mí es un problema que se enmarca en lo que es la conservación y el manejo de los ecosistemas, en lo que ese tema general sí soy más especialista, ¿no? Pero lo que dice el fiscal y lo que dice la Guardia Civil es que prácticamente todos los incendios están provocados por ganaderos para generar pastos. Eso es lo que dicen ellos. No creo que lo digan por ecologismo. Una gran mayoría, me imagino, una gran mayoría. El 80, el 90, depende de los años. Sí. Incendios en Asturias. Bueno, yo te digo que es lo que dicen los informes. El informe fiscal dice otra cosa también muy seria, que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, creo, que a mí me parece tremenda que la diga un fiscal en un informe anual, y es que aparentemente el gobierno del Principado de Asturias, lo dice el fiscal, no tiene interés en resolver este problema. A mí me parece fuertísimo que un fiscal diga que un ejecutivo de una comunidad autónoma donde yo creo que hay un problema serio con los incendios, un día hace unos años que no amaneció, el centro de Asturias no amaneció porque estábamos tapados de... me parece muy, muy serio, ¿no? ¿Qué hacéis en Geotrupes? Igual no, pero está claro. ¿Qué hacéis en Geotrupes por esto? Nosotros somos un grupo de biólogos, todos con conexiones con la investigación o investigadores, y somos amigos. Y bueno, yo vivía en Texas en aquel momento y nos comunicábamos por cacharros electrónicos y estábamos todo el tiempo quejándonos, ¿no? De la última noticia, joder, van a cortar el monte, no sé qué, no, ahora van a matar no sé cuántos lobos. Estábamos quejándonos de cuestiones de lo mal que iba la conservación en Asturias, ¿no? Un día decidimos, es que podemos seguir quejándonos o podemos intentar hacer algo al respecto. ¿Qué podemos hacer al respecto? O sea, hay muchas formas de actuar, ¿no? Para hacer ecologismo, para... Bueno, nosotros decidimos que lo que nosotros creemos que es el principal problema en la raíz es que la gestión no está basada en ciencia. O sea, hay libros y libros de ciencia, de ciencia de la conservación, de ecología, de cómo funciona el ecosistema, y todo eso en Asturias no se utiliza. En Asturias lo que vale es lo que diga un paisano que sube mucho al monte, que tiene los botes llenos de barro, o que toda la vida su abuelo tenía les cabres aquí. Ese señor conoce ese monte como nadie, qué duda cabe, pero de ecología no sabe una palabra, de gestión no sabe una palabra. Entonces, en Asturias se ignora todo eso. Las razones no las sé, pero se ignora de manera flagrante la ciencia. Y no solo eso, sino que tenemos a gente como consejeros, gente muy arriba, que tiene una responsabilidad muy seria, diciendo auténticas burladas. O sea, yo los llamo agrotrumpistas, como Donald Trump. No sé si os acordáis cuando Donald Trump, hablando del COVID, dijo con la pobre señora aquella que era la jefa médica, que había que beber un poco de lejía porque eso limpiaba y tal. Es una burrada de... Bueno, pues hay un consejero, Alejandro Calvo, diciendo cosas de ese pelo. O sea, cosas que son de capítulo 1 de un libro de ecología. La ecología es una ciencia. Entonces, si tú vas al médico porque tienes un problema en la vesícula,
Mira, te va a atender este paisano que ya tuvo varios problemas de vesícula, ya lo operaron 3 veces, está todo el día en el ambulatorio y tal, y conoce el ambulatorio como Dios y tal. No, yo quiero que me vea un médico, joder, y un médico que haya leído un poquitín de patología, de fisiología, de cirugía. Yo que no me atienda un médico. Aquí no es así, y lo puedes ver en la prensa, en las redes todo el tiempo. La ciencia se ignora. En la universidad, ¿instruís a vuestro alumnado en este tipo de temas? En cuestiones de conservación, a ver, un profesor lo decía antes, Rafa, no predicas, ¿no? Tú tienes que... Ahora, por ejemplo, y no puedes... yo desde luego no doy mítines a mis estudiantes. Yo doy clase de biología evolutiva hasta este año, he dado clase también de zoología aplicada, viene de dar clase de zoología aplicada. Cuando se habla de zoología aplicada, uno de los aspectos de la zoología aplicada es zoología aplicada a conservación, ¿no? Cómo conservar especies en peligro de extinción, todo este tipo de cosas, catálogo, manejo de cosas como las pesquerías, por ejemplo, ¿no? Las pesquerías es un ejemplo de cómo se está utilizando un ecosistema, la biodiversidad en sí, para comer, ¿no? Pero es una actividad. Entonces, yo hablo de esas cosas, pero bueno, yo hablo de esas cosas desde un punto de vista académico. O sea, yo trato de separar muy bien, y es difícil, cuando me pongo mi gorra de ecologista, y si te fijas lo maticé cuando me presentaste mi currículum académico, más bien, ¿no? Y yo no estoy aquí sentado con mi currículum académico, yo estoy aquí sentado con mi gorra de ecologista. Yo como ecologista digo, y pues, otra cosa es que mi rama del ecologismo, o mi forma de hacer ecologismo es tratar de pedir y de promover que se use conocimiento científico. Pero es que es lo lógico en otros campos. O sea, tú no quieres que te atienda un médico que haya estudiado ciencia. Antes diste unos datos que a mí me parece una burrada, que un 80 o 90% de los incendios se han provocado de ese tipo, pero vamos a ver, y sabiendo todo esto, ¿por qué no hay una mesa, un término medio donde llegar un acuerdo entre la gente del campo y la gente que sabéis del tema sobre ecología, biodiversidad, todo esto, y llegar a un acuerdo donde los políticos digan, esta puede ser la mejor medida? Pero si tú estás prohibiendo a un ganadero que quiere explotar su granja, su monte, su zona, y se le prohíbe, pues no sé, a lo mejor poner eucaliptos, donde le va a sacar rendimiento cada 10 años, y dice, hombre, yo quiero sacar... No, es que tú tienes que plantar, no sé, acebo y no sé, yo no voy a sacar rendimiento a eso. ¿Por qué no se llega a un entendimiento? Vamos a ver, lo primero... ¿A un término medio? Lo primero, la razón es que los ecologistas tenemos cero poder. Cero poder. O sea, no tenemos ningún poder electoral, es decir, nadie vota, en Asturias nadie vota por ningún partido, nadie decide a qué partido vota pensando en estas cuestiones. Tenéis una ventaja. A un ecologista es muy difícil llevarle la contraria. No, hombre, no. Vamos a ver. Muy difícil. La siguiente. Pero es muy fácil taparle la boca. Muy fácil. Y te cuento luego fuera de cámara un par de ejemplos. Pero el problema es, nosotros tenemos cero poder. Esa tontería que dices cuando vas por ahí, te dicen, uy, no cojas moras, que estamos hablando antes de eso, que no dejan los ecologistas. El año pasado estaba con la guaja mía cogiendo en un bardial moras, y llegó un paisano a decirme, ten cuidado que vienen los ecologistas. Claro, el paisano tuve por decirle, el ecologista soy yo, pero los ecologistas no dejan hacer esto. Eso es trampa. ¿Cuándo un ecologista estuvo en el poder? ¿Cuándo un ecologista tomó una decisión? Pero ¿por qué no se llega a eso? Consejero Alejandro Calvo, consejero encargado de esta historia y renovado, dijo en el Parlamento asturiano que el problema de los incendios es que no lo entendemos los urbanitas, que toda la vida se quemó y que los urbanitas no entendemos. O sea, está hablando de que no hay problema con el fuego. De hecho, la administración promueve quemas controladas. Su solución es hacer quemas controladas. ¿Qué piensa un paisano si la administración quema aquí? Tiene puta idea quemar. Yo donde me salga a mí no está mal quemar, si vienen los de la administración a quemar, ¿no? Lo mismo que pegar tiros a los lobos. Pegar tiros a los lobos debe estar bien, porque la administración está promoviendo, voy a pegar yo uno sin licencia, pero bueno, total, ¿no? Entonces, el problema para mí, al final de todo, es, o sea, cuando tú estás hablando, yo estoy contigo, totalmente, creo que las cosas hay que hablarlas sobre la mesa y hay que explicar las cosas a la gente. Eso es una responsabilidad crucial de un político. Tú tomas una medida y tienes que ser capaz de explicarla. Las medidas no van a satisfacer a todo el mundo. Bueno, pues tienes que ser capaz de explicarlas. Pero los políticos no están en eso. Los políticos no están en explicar sus decisiones. Lo que está claro es que pero nadie está contento, porque al final no está contento ni el político, ni vosotros, ni la zona, la gente que viene del campo, de que vive
nadie está contento, nadie está de acuerdo. No, nadie vale, está... no están contentos, pero solo una cosa, no están contentos porque no van a estar contentos nunca. ¿Qué porcentaje de la promedio de la renta de los ganaderos en Asturias crees que es dinero público, tuyo y mío, de nosotros impuestos? Dinero público. Porcentaje, pues, no, en promedio. Porcentaje no lo sé, pero no creo que le llegue a un 30%. El consejero mismo del que hablábamos antes se enorgulleció una vez diciendo el 30% de la renta, de la renta de los ganaderos asturianos es la PAC y subvenciones públicas. No ando bien de números, pero me vuelve a parecer exagerado. En promedio. Quiere decir que hay gente que el 40 o el 50% de sus ganancias son subvenciones. ¿No están contentos? Vale, no están contentos. Nunca van a estar contentos. Nadie está contento nunca. Pero ellos sí tienen poder. Ellos sí tienen un poder que no tenemos los ecologistas. Lo que está claro los ganaderos tienen un poder que no tenemos ecologistas. Y son votos. La combinación, si me permitís, de lo que es una situación, digamos, de desconocimiento, también de miedo, porque evidentemente tanto el factor fuego, lo que invoca de miedo, realmente como de amenaza, y realmente como el desconocimiento, va juntándose luego una coyuntura económica, que lo acabas de mencionar, que es desfavorable en tanto que viene dictada desde Europa, con la política agraria común. Es un cóctel peligrosísimo que realmente está dando frutos como realmente sin hablar de la palabra responsabilidad, que es otro factor. El factor miedo. Economía y realmente desconocimiento, y ya de por sí está generando un cóctel muy peligroso que desemboca en este tipo de historias y se pueden agravar. Es decir, básicamente yo no quiero ponerme en plan apocalíptico, pero así las cosas no pueden ir a mejor de ninguna forma, ¿no? Pero falta que el tema da mucho de sí. El tema da mucho de sí. Quieras que no. Pasó otra media hora. Estamos ya al límite. Y, hombre, yo creo que el tema merece la pena por... Venimos otra vez Rafa y yo. Sin problemas. No, eso está garantizado. Pero a lo mejor antes porque el tema es muy importante, nos va a todos mucho en ello, a todos. Estemos en el monte o no estemos en el monte, nos va a todos mucho en esto. Se nos fue el tiempo, como digo, otra media hora que hemos consumido. Y vamos a finalizar el programa como hemos dicho que haríamos en adelante, que es con Asturias, capital mundial de la poesía. Cada uno de nosotros escogió un poema para decir ahora, para declamar ahora, y con ello vamos a cerrar el programa de esta semana, sintiéndolo mucho, porque estábamos en pleno apogeo, estábamos en pleno debate y muy interesante. Así que nada, 5 minutos, volvemos y despedimos el programa. Cerca de ti, en 33, 400 de Avilés. Probarás las mejores hamburguesas que jamás hubieras degustado y de máxima calidad, así como otros platos y menús internacionales. Aquí, en 33, 400 de Avilés, muy cerca de ti. Te esperamos. Bueno, pues a vuelta de la publicidad nos queda ese gran capítulo de agradecimientos a nuestro patrocinador. En primer lugar, a la tónica Royal Bliss Premium, por cierto, muy buena, como ya hemos dicho en anteriores programas. A nuestros invitados supongo que también les ha gustado la tónica. Y agradecimiento muy especial a Ángel Rodríguez, el propietario de este local de 33-400 y su cocina internacional, que día a día crece en clientes y día a día está ganándose ese puesto que desde su inauguración está pretendiendo encontrar. Vamos a despedir, como habíamos dicho, pues con Asturias, capital mundial de la poesía, y vamos a hacer como el programa anterior. Abre el turno Julián con su poema, seguirá Alfredo y Rafa. Cerraré el capítulo de los poemas. Así que cuando quieras, Julián. Como siempre, un poema cortito, esta vez es anónimo y bueno, que deje buen sabor de boca.
poco y bueno. Julián siempre es cortito, pero es denso al final, es potente. Así que, Alfredo, cuando quieras. Bueno, yo quería leer un poema más o menos corto y uno muy cortito, los dos de Yasmina Álvarez, que es una poeta asturiana a la que tengo el placer de conocer en persona. Además es profesora de literatura, es actriz. Es una lástima que no pueda leerlos ella porque es una maravilla oírla leer sus poemas. Pero bueno, voy a leer uno que se llama Cambio Climático. Qué casualidad. Como ecologista que soy, y ella también un poquito. Y Rafa. Bueno, yo, aprovechando que, como quien dice, que el Nalón pasa por Sama, pues ya que presentamos aquí el nuevo número de Cantábrica, pues quería hacer una mención a este fototestimonio, obra de Imanol Rimada, sobre una fotografía tomada de la carrera de burros tradicional de Pañeda en Siero, y lo quería hacer tirando directamente de los clásicos, bebiendo de un poema de Juan Ramón Jiménez, un poema en prosa, un extracto de su, lógicamente, es evidente, de Platero y yo, y se llama Asnografía.
Elio González Obies. Es precioso el poema y recitado por él lo máximo. Gracias, Julián, como siempre, amigo. Muchísimas gracias por tu colaboración. Alfredo. Y a ellos. Es un placer siempre tenerte, lo sabes. Estuviste con nosotros en la Sociedad Económica dándonos una charla, la verdad que muy constructiva. Hoy sigue siendo tan como la anterior. Y Rafa Balbuena, éxito, mucho éxito, muchísimo éxito en este proyecto que, como antes decía, merece, yo creo, que una atención especial, simplemente por la dedicación que Rafa le presta a su revista Cantábrica, por su calidad, por su contenido, por ser distinta, por no tener opinión, por tantas cosas, Rafa. Así que muchísima suerte y esperemos presentar el número 3 aquí en la tele de nuevo. Cuando queráis. Muy bien, y a ustedes muchísimas gracias por habernos aguantado este tiempo que hoy sobrepasamos, pero bueno, que supongo que entre ediciones y más cosas algo acortaremos en el programa. Muchísimas gracias y hasta el próximo día.